El sermón tiene por nombre el amor de Cristo. Romanos capítulo 5, del 7 al 8. Y vamos a permanecer en el libro de Romanos, así que no nos vamos a mover mucho. No se preocupen, no vamos a buscar muchas citas. Vamos a estar en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, y finalmente el capítulo 5. Este sermón se llama El amor de Cristo. ¿Ya lo encontramos? Sí. Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8. Dice así: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, ¿cierto? Parece que no es muy común encontrar un sermón o una enseñanza acerca del amor de Dios. Y para ser honesto, no es fácil en realidad hablar acerca de este tema o del amor de Dios. En ocasiones tenemos una definición muy simple acerca del amor de Dios, incluso hasta permisiva. ¿Sí? En general, los sermones más memorables son aquellas exhortaciones que confrontan nuestras vidas, ¿no? Y son los que más compartimos, los que más se esparcen, los que más a veces abundan. Pero parece, no quiere decir que no los haya, ¿no? No quiere decir que no haya sermones de amor, parece que no los hay, o que son por lo menos muy escasos, que no abundan mensajes acerca del amor de Cristo. Y no son tan memorables o no son tan compartidos, como hemos dicho, como los otros, como los que tienen que ver con confrontamiento, ¿no? O con conocimiento. La intención de este sermón que escribí es de poder describir el amor de Dios de una manera profunda, pero sobre todo de una manera bíblica, sin ignorar sobre todo que quizás este sea uno de los temas más difíciles de predicar, ¿sí? Y por tanto, con honestidad les digo, me dirijo con temor y con dependencia absoluta de Dios, ¿sí? Para que Él me guíe en el transcurso de este sermón, y que todos nosotros podamos entender y ser edificados en cuanto a este tema del amor de Dios. En cuanto a fe, resulta más fácil creer en todas las promesas de Dios, ¿cierto? Pero menos en aquella que tiene que ver con el amor de Dios que perdona para justificación, y que permanece para preservación, es decir, el amor que nos rescató, ¿sí? Y el amor además que nos sostiene a lo largo del peregrinaje cristiano, ¿sí? Algunos santos de Dios se encuentran con sus almas perturbadas, unos que ya son salvos, porque no encuentran consolación en la obra de Cristo, ya sea por incredulidad, ya son salvos pero no pueden creer que Dios perdonó todos sus pecados, o ya sea por legalismo, ¿sí? Dependen simplemente de su buen comportamiento para tener gozo en su vida cristiana y no en la obra de Cristo. En estos versos que acabamos de leer de Romanos se entiende mejor a la luz del contexto de la carta a los romanos. Por tanto, empezaré mi exposición desde el capítulo 1, la segunda parte del capítulo 1, hasta la primera parte del capítulo 3, y finalmente llegaré al punto del sermón. La manifestación del amor expresada en el capítulo 5, el versículo 7 al 8, ya considerada en el capítulo 3 y 5. ¿Sí? No lo vamos a ampliar esa parte, vamos a hacer énfasis, es del 1.18 en adelante. Así que podemos ir buscando 1.18. No podemos hablar del amor de Dios de manera efectiva sin hablar de la culpabilidad del hombre. Es necesario. Y es el orden de la carta. Romanos 1.18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo me tomé la tarea
como vamos a tener mucho contenido a lo largo, de escribir la interpretación ampliada y sencilla de lo que está queriendo decir cada verso. Así que primero voy a leer el texto y luego les voy a decir lo que significa con palabras más sencillas en el mismo orden y sentido, ¿ok? Entonces dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios muestra su justo juicio contra los hombres. Eso significa: Dios ha manifestado, o Dios ha mostrado su ira, castigo y disgusto desde su trono hasta la tierra por todos los hombres, quienes, conociendo la verdad, la resisten, la ocultan para exhibir su falta de devoción y temor a Él. Esto es infidelidad, falta de devoción y temor. No tienen en cuenta los mandamientos de Dios ni su carácter. Eso es injusticia. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. ¿Qué significa todo esto? Que Dios demuestra o mostró a ellos, Dios se manifestó a ellos, Dios manifestó su carácter, pero ellos lo rechazaron y lo deshonraron. Pero la manifestación de la ira de Dios no es injusta, puesto que Dios siempre se ha manifestado a los hombres a través de la creación. La razón y la ley del corazón en el hombre, por medio de lo visible, es decir, las cosas creadas como el universo, los atributos invisibles como su poder y su deidad o identidad quedan al descubierto. Ellos entendieron con facilidad todas estas cosas. De manera que no tienen excusa. Sabiendo que Dios había hecho todas estas cosas, no lo honraron, ni lo reconocieron, no lo alabaron, ni le respetaron, sino que se cegaron, se llenaron de ingratitud, negaron que todas estas cosas buenas venían de Él, se llenaron de pensamientos vanos e irrazonables. Hace poco compartí una cita acerca de la vanidad, que voy a citar aquí. Dice: la vanidad tiene que ver con llenarse de cosas o pensamientos tontos, es decir, hacerse vano. Perseguir lo pasajero y dar atención a ello es el camino de la vanidad. Peor aún, si un hombre se enorgullece de todas esas tonterías y demás, es un vanidoso. ¿Sí? Abandonaron lo revelado por Dios y su corazón rebelde quedó hundido en las más profundas tinieblas. Eso es entenebrecido. Peor aún, creen que lo saben todo, pero por su necedad solo muestran de forma vergonzosa que no saben nada, pues cambiaron la adoración al único y eterno Dios para adorar a los ídolos, estatuas o figuras, en forma de hombres mortales, de animales que vuelan, estos son aves, que caminan, cuadrúpedos, que se arrastran. Entonces Dios se ha manifestado a los hombres a través de la creación. Los hombres entendieron que su eterno poder y deidad se hacía visible a través de las cosas creadas, pero no lo quisieron honrar ni lo tuvieron en cuenta, sino que se enorgullecieron en sus pensamientos tontos y vanos y lo negaron, lo rechazaron, y peor aún, lo humillaron aún más, porque viendo los atributos de Dios como su poder, como su deidad, crearon a semejanza de hombre y de animales alguien a quien adorar y atribuirle todo lo que habían visto. Eso es una humillación muy grande. Por lo cual también Dios los entregó. Entonces, ¿Dios qué hizo? Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de su corazón,
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vamos a ampliar un poquito más qué quiere decir todo eso que acaba de leer. Entonces, como hemos hablado, ellos rechazaron lo que fue revelado a través de la naturaleza, ¿verdad? Y por esa causa, Dios los abandonó. Eso quiere decir que los entregó. Dios aún los abandonó. Las consecuencias del abandono de Dios. Puesto que los hombres abandonaron a Dios, Dios también los abandonó. Y en forma de castigo no los detuvo más de toda su maldad e impureza. Y ellos dieron rienda suelta a sus pasiones desordenadas. Una vez abandonados, ellos simplemente le dieron rienda suelta a la carne, ¿sí? A las pasiones desordenadas de su corazón, es decir, su concupiscencia. Tanto así que cometieron toda clase de actos viles y degradantes con su propio cuerpo. Dejaron a un lado la verdad revelada por Dios. Crearon y abrazaron con orgullo sus propias mentiras. Adoraron y sirven y respetan las cosas que Dios creó, es decir, su creación, la adoran, la respetan, en lugar de adorar al que la creó, quien es digno de todos los elogios por toda la eternidad. Significa bendito. Es una palabra elogio que significa elogiar, ¿sí? Así sea, bendito, amén. Por esta razón Dios los dejó a su voluntad. Aquellos deseos intensos, esas pasiones que habían en sus corazones que los gobernaban, que solo producen pena, que son tan vergonzosos, tanto así que las mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres para tener sexo con otras mujeres. Deshonraron a Dios dejando el uso natural de la sexualidad. El abandono de parte de Dios los condujo a la cima de la decadencia del hombre. ¿Cuál es la cima de la decadencia del hombre? En que la mujer, que por lo general es la última en sentir las consecuencias de la rebelión a Dios, perdió su identidad y con lujuria se entregó a otra mujer. De la misma manera los hombres, arrastrados por un deseo vil, dejaron de tener relaciones sexuales con hombres, con mujeres, y se encendieron con otros hombres, con un deseo intenso en su corazón, hombres con hombres. Y como consecuencia de ese pecado, recibieron el castigo por su desvío. Y nosotros vemos presente eso en la actualidad. Los homosexuales muchas veces mueren de SIDA y de otras enfermedades por causa de que se encienden unos con otros. Hace poco hablaba con un amigo que es homosexual y me decía que él tenía su pareja, pero que él solamente tenía a su pareja y que tenía sexo con él, pero solo por amor. ¿Qué mentira es esa, hermano? Lo hace por placer, esa es la verdad. Él puede disfrazarlo de que es bonito y que es su única pareja y que lo ama, pero no deja de ser placer. Porque ¿qué objetivo tiene eso si no hay reproducción? ¿Sí? Si no está el diseño de Dios de un hombre que ama a una mujer, sino solamente el deseo ardiente del corazón, rebelándose contra Dios y entregándose a la lascivia que está en su cuerpo. Dios los entregó, Dios los abandonó, ¿sí? Y como ellos despreciaron y no reconocieron a Dios, Dios los dejó a su propia mente depravada.
¿sí? Donde cometieron actos que no son apropiados, estando llenos de toda clase de iniquidad, no obedecían los mandamientos de Dios, puesto que tenían relaciones sexuales antes del matrimonio. Esto es fornicación. Adoraban a otros dioses, practicaban la maldad, tenían un deseo insaciable de tener más y más, esta avaricia, y lo que tenían los demás, depravación o maldad. Llenos de resentimiento, es amargura, celos y envidia, de odio y de asesinato. Peleas y discusiones, engaño, trampa y traición, mal carácter, piensan y hablan mal de los demás, es decir, que son chismosos, que murmuran, ¿sí? Tienen peleas y discusiones, inventan o hablan de los demás cosas que no saben o no tienen seguridad de que sean verdad. Son chismosos, un murmurador. Odian a Dios, aborrecedores de Dios. No tienen respeto, son violentos y ofensivos, altivos, orgullosos, que se ven a sí mismos como superiores a los demás. Son arrogantes, soberbios, fanfarrones. Presumen con alarde de lo que no son. Y lo que hacen a veces, o de lo que presumen, en realidad muchas veces ni siquiera es verdad. Inventan nuevas formas de pecar, inventores de maldad, toda clase de maldad que existe en el mundo, toda clase de perversión inmoral, ¿sí? Pornografía, masturbación, toda clase de perversión inmoral. Estos hombres fueron entregados a eso. No hacen caso a sus padres, no quieren entender la verdad y no son dignos de confianza porque son desleales, son insensibles, sin amor y compasión a los demás. Y peor aún, aunque saben que hacen estas cosas, no están bien delante, que aún estas cosas no están bien delante del Dios justo, ellos lo saben, y que por eso merecen un castigo como la muerte, la ignoran sin darle importancia. Y peor aún, animan a los demás a que cometan los mismos actos que ellos aprueban como correctos, ¿sí? Y eso lo vemos ahorita en la sociedad con el homosexualismo, y nosotros pertenecemos a este grupo, ¿sí? Entonces ellos no solamente dicen, bueno, es que practican la maldad, sino que dicen, no, el homosexualismo está bien, no lo toques, no le hables. No, pues si tu esposo no te gustó, pues vete con otro. Y eso está bien. Ellos aprueban toda esa clase de maldad. No, pues si te golpearon, tú también golpéalo. Así que no solamente se complacen en darle rienda suelta a su maldad, sino que aprueban y animan a otros a que lo hagan. Porque estamos en los tiempos en que la gente le llama malo a lo bueno y a lo bueno le llama malo. Amén. Después de que Pablo en esta carta nos deja bien claro que los hombres son responsables, que nosotros fuimos responsables, que nosotros somos responsables por la maldad, que Dios se reveló a través de la creación y aún así nos revelamos para entregarnos a toda esta clase de actos vergonzosos. Pablo dice, bueno, pero hay otro grupo, esos se llaman los moralistas, y están de Romanos 2 del 1 al 17. Los moralistas son los que se creen buenos, porque hacen ciertas cosas buenas y ellos dicen, no, yo soy buena persona. Eso usted se los encuentra en toda la calle, yo era uno de esos. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que hacen y haces, a los que a tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por la dureza pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego.
pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio, a mi Evangelio, del Evangelio de Pablo. ¿Qué significa esto? El juicio impío e hipócrita es el lazo que ponemos alrededor de nuestro cuello. El juicio impío e hipócrita es el lazo que ponemos alrededor de nuestro cuello. Tal vez piensas que estos hombres merecen el castigo eterno, estos que nombramos ahorita. Usted piensa y observa y dice, qué tremendos son, qué malos. Pues Dios tiene algo que decirte. Pero la verdad es que tú eres igual que ellos. De manera que no tienes excusa. Pues cuando condenas en los demás lo mismo que tú haces, te condenas a ti mismo. Cuando juzgamos una conducta mala en los demás, demostramos que conocemos lo que es bueno y lo que es malo, porque lo juzgamos. Así que cuando cometemos el mismo acto somos culpables porque sabíamos que estábamos haciendo mal. ¿Cierto? Dios es quien juzgará a todos estos hombres que hacen lo malo de forma injusta, verdadera. Dios es el que lo juzgará. Y si Dios que juzgará a estos hombres por hacer lo malo, tú que cometes los mismos actos y juzgas a los demás, ¿escaparás del justo juicio de Dios? Dios dará castigo a los que hacen todo este mal. Nosotros que conocemos y juzgamos este mal, ¿no recibiremos también el mismo castigo de Dios? Entonces los moralistas dicen, eso está muy mal, uy, qué hombres tan terribles, qué impresionante tanta maldad, yo no hago eso, pero la verdad es que a mayor o a menor grado lo hacen, y por tanto son culpables y van a recibir el mismo castigo. La falta de arrepentimiento solo será una causa más del severo juicio de parte de Dios. ¿Por qué? ¿No te das cuenta o tienes en poco la grandiosa bondad de Dios? Quien soporta y con mucha paciencia espera que te arrepientas. La paciencia de Dios soporta toda esta maldad y retiene su mano de justicia, de santa justicia y de justa justicia, en espera de tu arrepentimiento. Pero tu corazón es duro, obstinado y terco, pues despreciando el perdón de Dios no cambias y abrazas el pecado. Lo único que logras es acumular más y más juicio y castigo sobre ti, para el día en el que Dios haga el justo juicio sobre todos los hombres por lo que han hecho en su vida. ¿Sí? La falta de arrepentimiento solo será una causa más del severo juicio de parte de Dios. Será mayor responsabilidad para aquellos que no quisieron arrepentirse. El pago justo de Dios. Dios dará los beneficios de vida eterna, perdón de pecados, adopción, beneficios temporales que gozamos en esta tierra por ser perdonados por Dios, ¿verdad? Liberación del juicio eterno y comunión eterna con Dios. Maravilloso, ¿cierto? A quienes por el fruto de la perseverancia buscan para vida eterna dar reconocimiento, gloria y honra a Dios a través de su vida. ¿Sí? Pero a quien por el amor a sí mismo rechazan el perdón de Dios y siguen la maldad, el enojo y el castigo justo de Dios será su final. Todos los malvados serán castigados con dolor y sufrimiento. Es lo que dice ahí. En primer lugar, los judíos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron primero el Evangelio que nosotros. A ellos les fue confiado el Antiguo Testamento. ¿Ves? Y así también a nosotros los cristianos nos ha sido confiado el Evangelio, y si lo rechazamos recibiremos mayor juicio. Pero también los que no son judíos, es decir, los que no han conocido, los gentiles, o en este caso actual, pues los que no han escuchado el Evangelio, ¿verdad?
Por el contrario, Dios dará reconocimiento, es decir, gloria, honra y paz, sean judíos o no. Así digan que son cristianos o no. Lo importante es que Dios le dará gloria y honra al que lo obedece. Pues no tiene favoritos en todas las razas ni en las naciones. Dios no tiene favoritos, no son los colombianos, ¿verdad? Sino todas las razas y todas las naciones del mundo. El punto aquí es que los moralistas hacen ciertas cosas buenas, ¿cierto? Habíamos dicho que los moralistas sí hacen ciertas cosas buenas. ¿Saben para qué lo hacen? Uno, para su propia gloria, no para Dios. Lo hacen para recibir para sí mismos alabanza de oración, para recibir reconocimiento. Entonces hacen algo bueno para que la gente diga que ellos son buenos, como un medio para aliviar su conciencia. Muchos lo hacen porque como hicieron sus torcidos o hacen sus torcidos, pues hacen ciertas cosas buenas para sentir que eso alivia sus corazones. Ganarse la entrada al cielo, peor aún. Hacen porque están haciendo mérito a ver si son aceptados, porque hacen muchas cosas buenas. Pero cuando Dios juzga lo malo, se acusan a sí mismos. Cuando ellos, juzgan lo malo, se acusan a sí mismos. Pues ellos también practican el mal de forma visible, pero también de forma oculta. Finalmente lo hacen, así sea de forma oculta, aunque lo nieguen. Los que conocen la ley y los que sin la ley igual serán juzgados. Eso es lo que después leímos ahí. ¿Qué significa? Los que no conocen los mandamientos y no los cumplen serán culpables por sus pecados de todas formas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Y los que conocen los mandamientos y no los obedecieron serán juzgados por los mandamientos, porque conocían los mandamientos, ¿verdad? Porque no son los que conocen o escuchan los mandamientos de Dios quienes encontrarán aprobación delante de Él, sino los que obedecen sus mandamientos. A pesar de que hay personas que no conocen los mandamientos de Dios de forma escrita o no los escucharon, por instinto hacen lo bueno o se abstienen de lo malo. Por instinto lo hacen. Este comportamiento son los mandamientos para ellos mismos. A pesar de que no los hayan visto de forma escrita o los hayan escuchado, su instinto les dice que hay unos mandamientos o una ley, y esa ley va a ser para ellos ley. ¿Me hago entender? Esto quiere decir que ellos manifiestan que los mandamientos están escritos en su corazón. Su conciencia es como un testigo, que los acusa cuando hacían lo malo o cuando daban aprobación a algo bueno. En el día del juicio final, Dios juzgará todas estas cosas, incluso los secretos más profundos del corazón del hombre. A través de Cristo Jesús, este es el mensaje que Dios me encargó que anunciara. Dios hace un justo juicio a todos los hombres. Entonces, a los que nacieron sin ley y a los que nacieron con ley, todos son culpables por igual. No que los indígenas, todos culpables por igual. Que no escucharon el Evangelio nunca, todos culpables por igual. La culpabilidad de los falsos religiosos. Todavía queda un grupo. Primero hablamos de aquellos que, conociendo la naturaleza, la revelación del universo, no le glorificaron, sino que se entregaron a la maldad. Ahora vemos a los moralistas, a los que nacieron sin ley, a los que nacieron con ley, y finalmente vamos a ver a los falsos religiosos. ¿Sí? Esta es la acusación a los judíos. Romanos 2 del 17 al 28. Aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú puedes que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley,
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, un espíritu no en letra, el espíritu no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué significa. Descripción altiva del falso religioso o del falso cristiano, que puedo ser yo, que puedo ser tú. Tú te haces llamar judío o cristiano, ¿verdad? Predicador, cantas bonito. Esto puede ser aplicable a todos los que dicen conocer a Dios. ¿Confías en la palabra de Dios? ¿Te sientes orgulloso de tu cercanía con Dios? ¿Conoces los mandamientos de Dios? De manera que sabes lo que está bien y lo que está mal. ¿Estás convencido que eres uno que guía a los que consideras ciegos? Que eres como una luz en medio de la oscuridad. El bueno entre los malos, la salvación de los perdidos. ¿Crees que guías y enseñas a los que no tienen conocimiento de Dios? El maestro, experto y con experiencia, de aquellos que apenas están conociendo a Dios. Y estás seguro de que la palabra de Dios te da todo conocimiento, ¿sí? Todo lo que sabes, y que ahí está toda la verdad. Ahora pues, tú que enseñas, amonestas y diriges a los demás, ¿no deberías enseñarte y amonestarte a ti mismo? Tú enseñas a los demás que no se debe robar, que eso no está bien, cualquier cosa, enseñas cualquier cosa que no está bien, ¿verdad? Pero tú robas. Tú que enseñas que se debe tener una sola esposa, te involucras con una que no es tu esposa. Tú que enseñas, tú que odias y reprendes a los que tienen ídolos, saqueas, eso significa en el contexto histórico de ayer los judíos, saqueas de los templos de los idólatras para vender y sacar provecho de estos ídolos. Entonces, cuando dice que cometen sacrilegio, es que al parecer ellos saqueaban los templos y las reliquias, las estatuas o lo que había allí en los templos paganos, las vendían y era como disfrazándolo, como que estaban eliminando la impureza, pero estaban sacando lucro. Los cristianos hemos criticado la idolatría de otros, ¿verdad? ¿Cómo no le hemos criticado? A eso le hemos dado palo. Y la forma en cómo se hace comercio de estos ídolos, también lo hemos criticado. Mientras que fabricamos nuestros propios ídolos, o sea, nosotros fabricamos nuestros propios ídolos, con precio y todo. Nosotros también fabricamos ídolos de carne, hermano. Entonces también cometemos sacrilegio. Y además negociamos con la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es comercio del Evangelio. ¿Somos diferentes a los que roban? No. O en realidad sí, nosotros somos más descarados. ¿Saben por qué? Porque conocemos la verdad. ¿Saben por qué somos más descarados que un ladrón que entra a una casa a robar? Porque nosotros usamos el nombre de Dios para robar. Eso es peor. Te sientes muy orgullosa de decir o creer que conoces a Dios o su palabra, pero cuando no haces caso a sus mandamientos en realidad lo deshonras. Pues como está escrito en la misma palabra que dices obedecer, los que no creen en Dios insultan a Dios por culpa de sus propios actos. O sea, yo he sido responsable de que insulten a Dios por mi culpa. Yo he sido responsable de que la gente muchas veces se reniegue de Dios por mi culpa. Dios derriba la confianza o la jactancia a los ritos externos de los falsos religiosos. Entonces, hay unos que ponen confianza a esos ritos externos. Y en este caso habla a los judíos. Pero piensen en cómo las personas ponen confianza en diferentes ritos, ¿no?
como medios de salvación delante de Dios, o que eso agrada a Dios. ¿Sí? Hay cosas que son legítimas, porque la circuncisión era legítima, era algo que Dios había ordenado a Abraham, ¿verdad? ¿Sí? Dios nos ha ordenado ciertas cosas, el bautismo, ¿sí? Nos ha ordenado la Santa Cena, y alguno puede sentirse jactancioso porque participa de esas cosas, pero eso no sirve de nada si su corazón no está transformado. Esto es lo que dice aquí a los judíos. La circuncisión era una señal externa, una señal que representaba el pacto de Dios con su pueblo, o con Abraham más exactamente, y consistía en cortar el prepucio de la parte superior del órgano masculino. Es equivalente de alguna manera un poco al bautismo, o como los sacramentos de la Santa Cena. Tiene valor, la circuncisión tiene valor si tú obedeces lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero si no obedeces la palabra de Dios, es como si en realidad no te hubieras circuncidado. ¿Sí? Eres igual que uno que no ha hecho ninguna clase de rito externo. Entonces hay unos que hacen ritos externos, oran, estudian la palabra de Dios, ayunan, pero no obedecen. No les sirve de nada. Pero si uno que no ha recibido la circuncisión en su cuerpo obedece los mandamientos de Dios, es como si en verdad él fuera circunciso. ¿Sí? Ustedes los judíos tienen la palabra de Dios escrita. O decir, nosotros también la tenemos escrita en nuestras Biblias, ¿verdad? Pero no la obedecen de corazón, eso es, tienen la letra. Así que cuando los que no tienen la circuncisión en el cuerpo obedecen la palabra de Dios, están haciendo evidentes por su obediencia que ustedes son desobedientes. Es decir, que cuando las personas que no vienen a la iglesia, por ejemplo, para traerlo a este contexto, a esta época, cuando hacen cosas buenas y nosotros hacemos cosas malas, ellos hacen como juicio contra nosotros por su buen comportamiento, nosotros somos avergonzados. ¿Cierto? Uno no es judío o tener descendencia judía, o uno no es cristiano ni tiene descendencia cristiana porque sus papás son cristianos, ¿verdad? Uno es cristiano por tener, o judío en este caso, por tener una marca externa en el cuerpo, porque la verdadera marca no es la que se hace en el cuerpo, ¿sí? Uno es verdadero judío cuando tiene un corazón recto delante de Dios, verdadero cristiano, ¿verdad? La verdadera circuncisión no es realizar un acto externo sin entender el propósito escrito en la palabra de Dios, sino la de un corazón que por el Espíritu entiende y obedece a Dios. Dios recibe esta adoración o obediencia. Esta es la que Dios acepta, la otra no. Esta forma de obediencia es como adoración a Dios, eso es lo que significa la última parte. ¿Sí? Entonces básicamente Dios aquí acusa a los religiosos, a los hipócritas, o cuando actuamos con hipocresía, porque eso es cuando yo por lo menos he cometido ese pecado. Bien, entonces todos están bajo el juicio de Dios. Primero los que conocieron la revelación de Dios y la rechazaron y se entregaron a la inmundicia. Luego los moralistas que creen que hacen las cosas bien, pero en realidad no lo hacen. Y finalmente los religiosos, los que asisten, los que participan, pero en su corazón no obedecen a Dios. El Señor Jesús dijo, el pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Piense también en cómo nosotros, a pesar de que fuimos salvos, si es que fuimos salvos, cometemos exactamente los mismos errores. La religiosidad externa rebaja la confianza falsa. Bueno, la religiosidad externa falsa rebaja la confianza falsa. La religiosidad externa rebaja la confianza falsa y los coloca al mismo nivel que los gentiles. ¿Sí? La religiosidad externa no tiene ningún valor, entonces lo rebaja al mismo nivel que los gentiles que no obedecen. Aún más abajo causa la religiosidad externa, porque ellos teniendo conocimiento no obedecen. Y los pone aún más abajo, ¿sabe por qué? Porque cuando los gentiles o los que no conocen a Dios obedecen a Dios,
pues viene a más descrédito a los falsos religiosos. ¿Entendemos? Entonces, la religiosidad falsa de alguna manera te pone en un lugar abajo, ¿sí? Y cuando los gentiles o las personas que no conocen a Dios hacen lo que nosotros deberíamos hacer, nos ponen más abajo aún. O sea, Dios desbarata totalmente la jactancia de la religiosidad. Pablo no intenta decir que estas enseñanzas no tienen ningún valor, es decir, la circuncisión, no está diciendo que no tiene ningún valor, sino que su valor está relacionado con la obediencia y que son provechosos cuando se viven con un corazón obediente a Dios. Eso dice en Romanos 3 del 1 al 2. Después de todo este argumento de Dios, ¿sí? Porque es el argumento de Dios, para mostrarle a todos los hombres su depravación, para mostrarnos a nosotros el estado de depravación en que estamos y aún los harapos con los que andamos, ¿sí? Pablo va a dar su estocada final. Y esa estocada final, yo la llamé, no hay ningún justo, total depravación. Romanos 3 del 9 al 20. O sea, todavía queda más. Versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿cierto? Ya lo hicimos. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su boca, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda la boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir esto? Vamos aquí otra vez a ampliar un poco esto. El cuestionamiento y la confrontación de Dios aquí es. ¿Qué vamos a decir? Después de que hemos visto la confrontación de Dios a los que se les reveló a través de la naturaleza su deidad y su eterno poder. ¿Sí? Y ellos se entregaron a la maldad, lo rechazaron, lo humillaron porque crearon figuras para adorarlas. ¿Sí? Se envanecieron en sus propios pensamientos y rechazaron a Dios. Pero otros se creían moralistas, pero cometían los mismos actos y se creían mejor que los otros. Peor aún, los religiosos, que son los peores de todos, ¿sí? Tenían una falsa máscara de hipocresía, pero Dios ya los encerró a todos bajo el juicio. ¿Qué vamos a decir nosotros? ¿Que somos mejores que estos hombres? ¿Que gentiles? ¿Que moralistas y judíos? No. Eso es lo que está diciendo Pablo. Claro que no. En ninguna manera en el original griego no hay forma, es un no rotundo. ¿Sí? No acabamos de demostrar, tanto judíos y no judíos, todos los hombres son culpables, todos viven bajo la esclavitud del pecado. Eso fue lo que acabamos de demostrar, todos nosotros, todos los hombres. Y va más allá. El hombre no se inclina en ninguna manera hacia Dios. Vamos a ver. Pues la palabra de Dios afirma, esto es, escrito está. Por tanto, Dios dice, esto es lo que Dios dice de los hombres, de todos nosotros. No existe en toda la tierra ni uno que haga lo bueno. No hay nadie que agrade a Dios. No hay ni siquiera uno. Esta es la inclinación universal hacia el mal. No hay quien entienda. El hombre es incapaz de comprender la justicia de Dios. Esto quiere decir que aunque Dios se manifestó al hombre, Él lo rechaza, como lo señala de Romanos del 1 al 18. Del 1:18 al 32. No existe nadie, ni uno solo que busque a Dios. Nosotros no podemos alabar los esfuerzos religiosos que hace la gente, porque están de manera impía buscando un camino para alcanzar a Dios, rechazando de forma blasfema a Dios. Eso no más
Es el resultado de la caída pecaminosa del hombre. Dios se desagrada en todos aquellos que buscan otro camino que no es Cristo. ¿Sí? No existe ni a uno solo que busque el Dios. El hombre no busca a Dios por medio de la intervención, sino es por la intervención divina de Dios. Todos aquellos actos de búsqueda de Dios que no son a la manera de Dios son medios inútiles, no agradables delante de Dios y muchas veces con deseos egoístas. Entonces muchas veces gente sube rodillas, pega, hace todo, pero son medios egoístas, hermano. ¿Sí? No hay quien lo busque en realidad, y eso dice Dios, no hay quien me busque. Todos abandonaron el camino de la rectitud, le dieron la espalda a Dios, se inclinaron, se hicieron inútiles, que no tienen buen fruto. Realmente no hay nadie, no hay ni uno que haga algo bueno. Es verdad, no hay ni uno solo. Él reafirma de nuevo. Después de que da esta descripción, vuelve y dice, no hay ninguno bueno. De entre nosotros nada bueno. Se reafirma la frase introductoria, ¿sí? Tras el argumento de la inclinación total del hombre hacia el mal. La conducta pecaminosa de la total depravación. Vamos a ver cuál es la conducta pecaminosa de la total depravación. Su boca es como una tumba abierta que deja salir todo el olor de toda la putrefacción que hay en su corazón. Esos éramos nosotros, hermano. Su lengua es una trampa engañosa que con sus mentiras viles enredan en redes de muerte. Sus palabras son un veneno tan dañino como la mordida de la serpiente más letal. Con su boca expresan el deseo de que venga el mal sobre quienes detestan con odio profundo. Esto es maldecir. Dejando al descubierto que su corazón está hundido en la más terrible hiel emocional de rencor e inconforme amargura. Eso es amargura. Tras el enojo, su corazón se apresura a odiar y con sus manos para matar. Jesús dijo que todo el que odia es culpable de homicidio, ¿verdad? Sí. Imagínense todo lo que hemos matado. ¿A dónde van? Destruyen todo a su paso y no dejan más que terrible dolor y sufrimiento. Viven en constante conflicto, en peleas, en guerras. No conocieron el camino de la paz. La razón de todos estos males es que no tienen respeto, reverencia y temor por Dios. Su rechazo resultó en este extravío terrible. Por tanto, ellos rechazaron a Dios, de esa manera también se extraviaron. Por tanto, ahora sabemos que todos los hombres no quieren ni pueden obedecer los mandamientos de Dios. Así que no existe ninguna excusa delante de Él. Nadie jamás llegará a obedecer los mandamientos de Dios y así ser justo delante de Él o ganar el cielo. Así que los mandamientos de Dios nos dejan ver que en realidad vivimos lejos de Dios y que amamos el pecado. Eso es lo que significa. Para todos aquellos que encontraran en obedecer los mandamientos de Dios como un medio para ganar su aprobación, su favor o salvación delante de Él, esos mandamientos solo dejan ver que en realidad no pueden y que son culpables y dignos del justo juicio de Dios. Mucha gente dice, yo obedezco los mandamientos, ¿verdad? Pero lo que él no sabe es que eso que está diciendo es mentira, porque los mandamientos son precisamente lo que demuestran que no ama a Dios y está en contra de Dios, que es enemigo de Dios. Entonces hagamos un breve resumen. Los hombres rechazaron a Dios, Él se les reveló, se les mostró a través de la creación y Él lo rechazaron, ¿verdad? Lo rechazamos. Inventamos ideas, filosofías, huecas sutilezas para deshonrarlo. Hicimos imágenes, estatuas para adorarlas a esas estatuas, ¿sí? En forma de humanos. Adoramos a la creación antes que al Creador. Y por causa de eso, Dios ya no nos retuvo más de nuestra maldad y nos dejó al abandono, ¿sí? Permitió que nos entregáramos a toda clase de inmoralidad, de toda clase de inmoralidad sexual. Aún las mujeres se entregaron a otras mujeres, los hombres se entregaron a otros hombres, llenos de fornicación. Tuvimos relaciones sexuales fuera del matrimonio. Nuestros labios estaban llenos de mentira, de odio, de pelea, de discusión, de contienda, de soberbia, de orgullo, de maldad. ¿Sí?
Peor aún, a pesar de toda esta maldad que hay en nuestro corazón, nos creíamos buenas personas porque hacíamos lo bueno, ¿sí? Pero en realidad, cuando juzgábamos a los demás, demostrábamos que eso estaba mal. Y como le pasó a David, ese hombre es digno de juicio, nos pasó a nosotros. Nos condenamos a nosotros mismos. Por tanto, somos culpables de juicio. Muchos de nosotros, incluido yo, teníamos una religión falsa. Incluso esta puede ser una forma de religión falsa para ti, ¿sí? Y creíamos que entonces estamos bien delante de Dios, que habíamos hecho primera confirmación, que habíamos hecho una cosa a la otra, que nos bautizamos, que hicimos esto o lo otro, y que por eso estábamos bien delante de Dios, pero nuestro corazón no era recto delante de Él. De manera que no importa de dónde hayas venido, la forma en que tu vida se haya expresado, no importa que tú hayas tenido cierta devoción, no me importa, ¿sí? La Escritura dice todos son culpables y todos están depravados. Eso es lo que dice la Escritura acá. Ahora sí vamos a Romanos 5, del 6 al 7. No podía yo hablarles del amor de Cristo sin hablar de todo esto. Usted dice, lleva 50 minutos hablando de la pecaminosidad del hombre. Y el sermón se llama el amor de Cristo. Yo ruego al Señor que este fragmento que voy a compartir final les haga entender cuán grande es el amor de Dios con base en los 50 minutos anteriores. Romanos 5 del 6 al 7. O Romanos del 6 lo vamos a leer hasta el 11. ¿Ok? Les ruego que pongan mucha atención. Hermanos, no encuentro una manera más maravillosa de describir el amor de Dios que esta. Si esto no es amor, ¿qué es entonces, hermano? ¿Por qué? Después de toda... Del 5, o sea, voy a combinar, lo que voy a hacer es que yo les voy diciendo los versos en la medida que voy avanzando. ¿Sí? ¿Sí? Después de toda esta impresionante descripción de maldad del hombre, podemos decir que a pesar de todo y de tanta maldad, Dios nos amó. Entonces, hermanos, no encuentro otra manera más maravillosa de describir el amor de Dios que esta. Si esto no es amor, ¿qué es entonces? Quizás esta sea la expresión más maravillosa que jamás haya escuchado acerca del amor. Creo que lo que entendemos por amor en este mundo es muy escaso para describir la plenitud incomprensible del amor divino. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, errantes como vagabundos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, sin esperanza y sin Dios, corriendo hacia las llamas del infierno con toda la fuerza de nuestros pies, rebeldes a su amor y misericordia divino, a su tiempo, en el momento preciso, cuando nuestra carrera estaba más avanzada y cuando nuestro corazón estaba más hundido en la maldad, Cristo murió por los impíos. Esa es la definición de amor más maravillosa que usted puede escuchar. Con sus cuerdas de amor como una mano cariñosa nos sedujo, nos atrajo con amor irresistible. Su muerte es el mayor acto de amor de toda la historia. ¿Sí? Su martirio ha conmovido mis entrañas y su sufrimiento ha conmovido mi corazón. Él murió por quien a él aborrecía. El amor de Dios borró todo ese desprecio que había de mí hacia Él. No solo recibió la humillación a manos de los hombres que lo mataron, no solo fue el azote inhumano de todos los hombres que con desenfreno desfiguraban toda su belleza, no fue solamente que lo más sublime que pisó la tierra en forma de hombre fue desechado como basura humana, sino que el Padre derramó con todo el poder de su ira santa sobre aquel manso cordero, tanto así, tanto castigo justo, que hasta el Hijo, el unigénito, el de su complacencia y el más amado, en su agonía máxima, se sintió abandonado.
tanto así. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Quizás, en el mejor de los casos, alguno morirá por alguien que tiene ciertas cualidades buenas. Algunos darán su vida por quien consideran noble. Muchos dan su vida por algo de inmenso valor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, no porque éramos buenos y por tanto dignos de que alguien diera la vida por nosotros, sino que estando en el abismo más profundo de la maldad, en que siendo aún pecadores, aquellos seres ingratos que habiéndole conocido no le glorificamos como a Dios, sino que lo tuvimos en poco, llenos de orgullos y de ciega vanidad, construimos para nuestro deleite y nuestros propios deseos, que con el impulso ofensivo adoramos todo lo que Él hizo antes que a Él. Era como una burla maestra del que le da las gracias al mueble antes que al carpintero. ¿Sí? Su santidad y mandatos eran detestables para nuestros oídos. Nuestro deseo de deshonrarlo es tal que saltábamos la barrera de la misericordia de Dios para ir tras lo que no conviene. Deshonramos nuestros cuerpos en todas las formas posibles. Usamos la creatividad que Él nos dio para inventar toda clase y forma de ofensiva de maldad. Y nos extraviamos como ovejas, buscamos nuestra propia justicia. Con nuestros míseros actos de falsa bondad queríamos entrar al cielo. Hicimos a Dios como un tonto y lo tuvimos en poco. Nuestros pensamientos, filosofías y conocimiento aberrantes y altivos fueron la acusación insolente para escupir el rostro de Dios. Como si Él fuera un ser estúpido. Pero aún más, quizás la más grande de las ofensas, fabricamos nuestra propia religión. Tan osados y atrevidos que usamos su nombre y sus propias palabras para distorsionarlas a nuestro gusto. Hicimos de la falsa religión el títere de un Dios falso, del que todos se burlan. Y construimos una escalera defectuosa que apunta hacia el cielo, pero terminaba en el infierno. A pesar de que, para ser honesto, mi descripción de la maldad a los ojos de Dios, de un Dios santo, sea terriblemente escasa. Esta descripción de la maldad es tan pobre. Y a pesar de que nos convertimos en seres tan despreciables, Cristo murió por nosotros. ¿Quién de ustedes quisiera morir por la vida de un violador? ¿Quién de ustedes cambiará la vida de su amado hijo por la de un vil y miserable asesino? ¿Quién? No, hermano, yo no lo haría. ¿Quién se vestiría de la ropa sucia del pecado para recibir el castigo ajeno que nunca cometió? Él se puso los chiros andrajosos de la maldad para recibir en su cuerpo el pago de todo ese mal. Ahora que estás en Cristo y si en verdad has creído, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, la deuda que no podíamos pagar fue totalmente pagada. ¿Qué duda? ¿Qué cosa en este mundo podría separarnos del gran amor de Dios? Que si Él pasó por alto toda nuestra maldad, ¿verdad? Y nos salvó de la condenación eterna en el futuro, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo ajenos o enemigos y malvados como ya hemos descrito, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ahora seremos preservados para salvación final. Su amor no solo se manifestó en gran manera cuando estábamos perdidos, sino que su amor continúa sin cambiar y sin falta.
Si su amor se hizo visible cuando no lo merecíamos, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos alegramos y si es necesario, nuestras lágrimas derramamos en profundo gozo y agradecimiento. Nuestras almas ahora descansan en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso es, hermano. No encuentro otra manera más maravillosa de poder definir el amor de Cristo. Es verdad. A menudo nosotros escuchamos sermones que nos invitan al arrepentimiento profundo. Una reprensión tan fuerte que mueve nuestras almas al cambio. Pero esto que aprendimos, esto que acabamos de aprender, nos enseña que ahora podemos vivir, no nos enseña, perdón, que podamos vivir como queramos, porque el amor de Dios no se agota, ¿verdad? Por supuesto que no. Quisiera pues con todo el deseo de mi alma que si no fuimos movidos a obediencia en nuestra vida cristiana por causa de la disciplina de Dios, fuéramos entonces movidos a consagración por causa del inmenso e indescriptible amor de Dios ya escrito. Que nuestro corazón se rinda en devoción intensa y verdadera, y que si es el caso, dentro de alguno de los presentes, alguno aún no conoce al Señor, o creía conocer al Señor, se vuelva con todo su ser en fe y abrace la salvación de aquel que lo amó. Entonces, hermanos, nosotros hemos escuchado muchos sermones de muchos predicadores y distintas clases de la reprensión divina, ¿verdad? Del juicio divino de Dios, ¿sí? Y nuestras almas son confrontadas y conmovidas y deseamos un cambio cuando escuchamos tremendos sermones, ¿sí? Pero yo creo que el amor de Dios tiene el poder para transformar totalmente nuestra actitud y dar un giro total en consagración y deseo total por Dios. Si no encontramos motivación en el amor de Dios para vivir consagrados en Él, hermanos, ya no se puede hacer nada más. Que el amor de Cristo nos mueva, ¿sí?, en un deseo profundo de servicio y consagración a aquel que cuando éramos pecadores, depravados totales, nos amó. Gracias, hermanos.